aquellos que se pueden cuantificar. Seguros, costos de reparación de vehículos, costos de reparación de rutas, costos de ambulancias, traslado de ambulancias, traslado de enfermos, atención médica, cirugías, todo lo que tiene que ver con el dinero que se puede cuantificar. No estoy contando el dolor, no estoy contando lo que significa la pérdida de un ser querido, no estoy contando lo que significa tener una discapacidad de por vida por alguno de estos mismos motivos. Entonces vamos a ir un poco a analizar las causas de los siniestros de tránsito. Las causas de cualquier siniestro se conforman con la interacción, ¿no? o la combinación, se podría decir, de tres factores que son la vía o el ambiente, el vehículo y el hombre. Hay un montón de estadísticas, que a la gente por ahí le gusta mucho manejar números, el 95%, el 90%, cuánto incide el hombre. Bueno, el hombre realmente incide en la mayor cantidad, es entre el 90%. ¿Se va bien la voz o no? ¿Se escucha bien? Por ahí la pila. Entonces, en más del 90% el hombre es el responsable, ¿sí? Porque muchas veces, por el mismo motivo, por ahí el vehículo es la causa, pero el vehículo es de una persona que por ahí no le hizo la revisación técnica obligatoria, que por ahí no le puso, no calibró las cubiertas como debería haberlas calibrado, etc. Es decir, siempre hay un hombre detrás de cada decisión y la gran responsabilidad es del hombre. O sea, yo voy a hablar ahora del hombre, porque lo que nosotros estamos analizando es qué podemos hacer nosotros para mitigar este problema. Entonces, otro día podemos hablar de la ruta, podemos hablar del clima, de la incidencia del clima, podemos hablar de los problemas del vehículo. Pero hoy vamos a hablar exclusivamente del hombre. Y yo lo agrupo en estas causas. Hola. Bueno, están vinculadas entre sí, no son independientes una de otra, pero me gusta agruparlas así simplemente para desmenuzar cada una de ellas y ver en qué medida influyen en la ocurrencia o en la gravedad de los accidentes. La velocidad, obviamente, o sea, todos sabemos que la velocidad inadecuada es la causante de la mayor cantidad de los accidentes. Pero la velocidad alta es la causante de la gravedad de los accidentes. A veces los accidentes se producen porque hay gente que circula muy rápido en el mismo espacio que otra gente circula muy despacio. O sea, el problema no es siempre la alta velocidad, sino a veces la velocidad inadecuada. Pero lo que sí es cierto, y no hay duda de eso, es que la velocidad influye en la gravedad de los accidentes siempre cuando es alta. Cualquier siniestro con velocidades bajas va a tener consecuencias mucho menos graves. Uno de los efectos que se genera por la velocidad es el llamado efecto túnel. El efecto túnel es el efecto por el cual el campo visual del conductor va disminuyendo a medida que aumenta la velocidad. El ser humano tiene un campo visual de 180 grados. ¿Sí? Si yo pongo mis manos así, las veo con mi visión periférica. A medida que voy acelerando, ese campo visual se reduce, de tal forma que a 35 km por hora es de 104 grados. A 100 km por hora es de 42 grados. Acá estoy atravesando una travesía urbana, estoy circulando por una ruta que atraviesa un pueblo, acá tengo un ciclista,
y a 130 kilómetros por hora es de 30 grados. Ya no veo al ciclista y no veo a un montón de cosas que se me pueden cruzar. Todo lo que está en ese campo visual periférico no existe salvo cuando aparece adelante del auto. Por eso es tan importante disminuir la velocidad en las zonas urbanas. El otro elemento que tenemos que considerar es lo que llamamos distancia de detención. La distancia de detención es la distancia que yo recorro entre que veo algo que ocurre, algún peligro que me imagino, y freno efectivamente. Estoy detenida. Esa distancia es la suma de dos distancias. La distancia de reacción, que es la distancia que recorro hasta que me doy cuenta de lo que está pasando y tomo la decisión de frenar. Y la segunda es la distancia de frenado, que es la distancia que recorro desde que empiezo a apretar el freno hasta que finalmente el auto se detiene por completo. ¿Cómo transcurre este tiempo de reacción? Este tiempo de reacción, que es el tiempo que me lleva justamente, el tiempo en el cual yo recorro esa distancia de reacción, es el que transcurre desde que el ojo detecta una luz de freno del vehículo que está adelante o cualquier otra situación irregular. El nervio óptico del ojo le da la orden al cerebro. El cerebro tiene que analizar esa información y tiene que evaluar los riesgos y tiene que tomar una decisión. Por ejemplo, decide frenar. El cerebro es el que le da la orden a la pierna y le dice cambiar el pie de lugar, es decir, contrae los músculos, le dice a la pierna, y la pierna cambia el pie del freno, del acelerador al freno. Todo esto transcurre en ese tiempo de reacción. ¿Cuánto vale ese tiempo? En condiciones normales, con un conductor despierto, sobrio, en buenas condiciones psicofísicas, entre 0,75 y 1 segundo. Es decir, que la distancia de reacción va a ser la distancia que yo recorrí en 1 segundo. ¿Sí? ¿Y cuánto vale esa distancia? Y depende de la velocidad. La distancia es directamente proporcional a la velocidad. Si voy a 50 kilómetros por hora, son 14 metros, si voy a 100 son 28 metros, y si voy a 130 son 36 metros, es directamente proporcional a la velocidad. Bien, a partir de ese momento aprieto el freno y ahí viene lo que se llama distancia de frenado. Esa distancia es proporcional, si hay algún profesor de matemática o alguien que sepa matemática o se acuerde, es proporcional al cuadrado de la velocidad. Es decir, si yo aumento la velocidad, no aumenta directamente, aumenta mucho más. Si duplico la velocidad, se cuadruplica la distancia de frenado. Entonces, con 50 kilómetros por hora, 33, con 159, con 130, 100 metros. Como para verlo gráficamente, si voy a 100 kilómetros por hora, el vehículo ahí ve algo, ahí empieza a apretar el freno y ahí recién frena. La distancia total, 87 metros. Esta es la distancia de reacción y esta es la distancia de frenado. Si voy a 130 kilómetros por hora, la distancia de reacción son 36 metros, la distancia de frenado 100 metros. Total 136, casi 1,5 cuadras, es decir, frené, pero frené tarde. En 1,5 cuadras me pude haber llevado puesto de todo. Un perro, un chico, una bicicleta, una gran cantidad de cosas. Bien, esto es con respecto entonces a esas dos distancias. ¿De qué dependen esas distancias? Para redondear un poco todo esto. La de reacción, dijimos, de la velocidad y también es el tiempo que tarda en reaccionar, o sea, de la persona que conduce, del estado, de su experiencia, de sus aptitudes. ¿Y la de frenado de qué depende? De la velocidad y del vehículo, del estado de los neumáticos, del estado de los frenos y de la superficie en la que estoy circulando. Si la superficie es más lisa o está mojada, esa distancia es mucho mayor. Si la superficie es más rugosa, es menor. De todas formas, lo importante es que las dos
dependen en principio de la velocidad. Por eso es tan importante mantener una distancia entre mi vehículo y el vehículo que va adelante, siempre. ¿Cuánto tiene que ser esa distancia? Esa distancia tiene que ser de por lo menos 3 segundos por la velocidad, porque es el tiempo que yo puedo demorar en producir un frenado efectivo. Entonces, esa distancia siempre la tengo que calcular, tomando un elemento cualquiera que pueda haber en la ruta, un árbol, total son distancias aproximadas. Un árbol, veo el auto que va adelante, si yo no lo voy a sobrepasar, mantengo una adecuada distancia entre ellos. Esto siempre y cuando haya sol, porque entonces el pavimento me aseguro que esté seco. Si es de noche o si llueve, esa distancia tiene que ser mayor, tiene que ser de 5 segundos. Es decir, 5, eso significa que yo tomo un elemento, un árbol, cuando pasa el vehículo que va adelante, cuento lentamente hasta 5, un elefante, 2 elefantes, 3, así se cuentan los segundos, y ahí tengo que estar pasando yo por el árbol. Estas son las distancias que tenemos que mantener entre mi vehículo y el que va adelante. Entonces, los frenos es algo muy importante. Los frenos es el elemento de seguridad activa. ¿Por qué activa? Porque evita precisamente los accidentes más sometido a desgaste. El problema mayor de los frenos es que se van gastando de a poco. Entonces yo no me voy dando cuenta cuando el freno no funciona. Tengo que seguir, tengo que llevarlo a que me controlen el vehículo cada 20.000 kilómetros sí o sí, mejor es más seguido, pero por lo menos cada 20.000 kilómetros revisar el sistema de freno. La velocidad y sus consecuencias. Bueno, hay un principio acá, si hay algún profesor de física o alguien que se acuerda, el principio de inercia, que ¿qué dice? Dice que todo cuerpo tiende a mantenerse en el estado que está, si está quieto o si se mueve con una velocidad uniforme. Por ese motivo, si yo estoy quieta y acelero, mi cuerpo tiende a irse para atrás, tiende a quedarse quieto. Si yo estoy circulando a una velocidad y freno, mi cuerpo tiende a irse hacia adelante. Eso dice el principio de inercia. ¿Qué pasa entonces? ¿Cuáles son las consecuencias? Vamos a ver ahora un videíto. In a crash, whatever your speed, the car stops, but everything inside keeps moving. It's the same inside your body. Even with the best protection, you're still vulnerable. Bueno, a mayor velocidad, mayor es el desastre. Lo que nos dice este video es que el cerebro no tiene airbag. El cerebro, o todas las masas blandas de nuestro cuerpo, cuando hay un shock, una desaceleración brusca, siempre chocan contra las paredes rígidas del cráneo. Entonces se producen lesiones como el derrame cerebral, lo que significa prácticamente la muerte, o la muerte cerebral. Por ahí no hay una gota de sangre en el habitáculo, pero el sujeto está con muerte cerebral. Siempre que hay desaceleración brusca, hay movimiento de las masas blandas, como el cerebro, contra las partes duras del cuerpo. Eso también puede pasar con los pulmones, contra las costillas y otros órganos. Y el otro tipo de lesión que vemos acá es el latigazo cervical. La cabeza se va para adelante y se va para atrás bruscamente, y eso produce el corte de la médula a nivel de las vértebras cervicales.
Eso significa quedar parapléjico, paralítico del cuello para abajo. Típica lesión vinculada a las desaceleraciones bruscas. Entonces, a mayor velocidad, mayor es el desastre siempre. El otro problema del que somos víctimas cuando vamos a gran velocidad es el famoso hidroplaneo. El hidroplaneo, los que suelen andar en ruta lo deben haber sufrido, es el fenómeno por el cual se va juntando agua delante de los neumáticos. Cuanto más grande el abollamiento de la ruta, por supuesto mayor, se va juntando agua hasta que llega un momento que la cubierta pierde por completo el contacto con el pavimento. Y si la cubierta pierde el contacto con el pavimento, no tengo manera de controlar el vehículo, porque el vehículo no responde ni al volante ni a los frenos. Va a la deriva y tengo que esperar simplemente que en algún momento se detenga. Bueno, ¿y de qué depende el hidroplaneo? El hidroplaneo depende primero de la velocidad, después de la altura de la capa de agua, de la altura del dibujo de los neumáticos y de la presión de inflado. Lo que pasa es que estos tres elementos, una vez que yo salí a la ruta y que empezó a llover, ya los tengo, ya está. Ya estoy en ese auto, con esos neumáticos, con esa presión de inflado y en esa ruta. Entonces eso no lo vamos a poder modificar. Lo que podemos modificar es la velocidad. Siempre bajar la velocidad cuando llueve, por este motivo, además de por todos los otros motivos que digo. Si todavía no estamos convencidos de esto, vamos a ver un crash test de Volvo para 3 velocidades diferentes. Estamos hablando de 3 velocidades que son hoy día, con nuestros vehículos, son como ir caminando más o menos, ¿no? 50, 60 y 90 kilómetros por hora. Bueno, estamos hablando de Volvo, que creo que yo nunca tuve ni nunca vi un Volvo, por ahí. Nuestros autos en general no tienen estos niveles de seguridad. Yo quiero aclararles que los crash tests de las grandes empresas que califican a los autos con estrellas por niveles de seguridad se hacen a estas velocidades, no se hacen a velocidades mayores. Se hacen a 58 o a 64 kilómetros por hora. Ningún crash test se hace a 130, que son las velocidades a las cuales circulamos, en general. Bien, vamos a hablar ahora del alcohol. El alcohol y la velocidad están muy ligados, porque en general, una cosa va conduciendo a la otra. Los efectos provocados por el alcohol los podemos agrupar en 3 tipos de efectos. El efecto sobre la función psicomotora y la capacidad de conducción es, por un lado, se incrementa el tiempo que la persona tarda en decidir cómo actuar. O sea, ese tiempo de reacción que dijimos hoy que ¿cuánto valía? Un segundo. Exactamente. Ese tiempo se incrementa, puede duplicarse o hasta triplicarse. Se deteriora la coordinación bimanual y la resistencia a la monotonía. Se altera la capacidad para jugar la velocidad. Creo que voy más despacio de lo que en realidad voy. Se altera la capacidad para seguir una trayectoria o hacer frente a una situación inesperada. Eso en relación a la función psicomotora. Pero por otro lado, hay efectos sobre la visión.
se reduce la acomodación, se reduce el campo visual, ese campo visual que es de 180 grados, que se reduce con la velocidad, también se reduce todo lo que sucede en la periferia de mi visión, todo lo que sucede en la periferia se ve completamente alterado. Y se retrasa la recuperación de la vista después de un deslumbramiento. Esto es muy importante porque el alcohol está también muy ligado a la noche, entonces yo recibo una luz de frente, demoro 2 o 3 segundos en recuperarme, y eso verdaderamente son 2 o 3 segundos que pueden llegar a ser trágicos. Y el tercer efecto es el efecto sobre la conducta y el comportamiento, que es muy variable, ¿no? Es decir, por un lado, produce un efecto de sobrevaloración que da lugar a una mayor seguridad en sí mismo. Yo tomo un poquito porque me animo, si tomo me animo a hacer cosas que no me animaría si voy completamente sobrio. Y el otro problema es que altera el comportamiento y genera euforia y conductas temerarias o agresivas. No todo el mundo que toma unas copas reacciona de la misma manera. Nosotros conocemos al famoso borracho melancólico, que brinda cada 5 minutos por la amistad, y que la verdad es que nos divierte. Queremos que tome porque es mucho más divertida la reunión si hay alguno así. El borracho alegre, que también nos hace divertir más. El temerario, ¿por qué no? El agresivo, que empieza a desconocer hasta a los propios amigos dentro de la reunión. Noto algunas visitas ahí. Y está el que se duerme, pero nosotros no vamos a hablar de alcoholismo acá. Solo estamos hablando de la relación entre el alcohol y la conducción. No vamos a hablar de alcoholismo. No hace falta ser un alcohólico para ser un peligro frente al volante. ¿De qué hablamos cuando hablamos de graduación alcohólica? Hay 2 tipos de bebidas, las bebidas fermentadas y las bebidas destiladas. Las bebidas fermentadas son las que tienen mayor cantidad de agua en su contenido, entonces tienen menor cantidad de alcohol. La cerveza, la sidra, el champán, hasta el vino. Estamos hablando entre un 6 y un 13. El vino va entre un 9 y un 18, pero en general tiene un 12%, 12 o 13. Estas son las bebidas fermentadas. Y por otro lado tenemos las bebidas destiladas, que son aquellas que han sido sometidas a un proceso de destilación, de deshidratación, de sacarle el agua. Esas bebidas pueden oscilar entre un 20% y un 39-45%, por ejemplo, el Fernet, el tequila, el vodka, que son las bebidas que más están de moda ahora entre los jóvenes. Si bien es cierto que la toman diluida, pero esa dilución me parece que va variando mucho a lo largo de la noche, empieza 30-70 y termina 60-30 o no sé cuántos tragos se toman por día. Entonces, bueno, la toman diluida, pero si se toman 10 tragos, están consumiendo prácticamente una cantidad de Fernet que les puede producir hasta un coma alcohólico. Entonces, estamos hablando de esto, el porcentaje. ¿Qué significa esto? El porcentaje significa la cantidad de alcohol por litro de bebida. Tanto los grados como el porcentaje. La graduación alcohólica se mide en porcentaje o en grados. Es lo mismo. Una bebida de 12 grados o de 12% de alcohol es la que contiene 12 centímetros cúbicos de alcohol puro cada 100 centímetros cúbicos de bebida. Y para poder calcular la alcoholemia, nos apoyamos en un concepto que es el de unidad de bebida estándar. Es aquella unidad de bebida que posee 10 gramos de alcohol. ¿Qué bebida posee 10 gramos de alcohol? Bueno, una copa de vino chica entre 100 y 150 mililitros, una lata de cerveza, una medida de whisky o una medida de vodka o de Fernet, tienen más o menos la misma cantidad de alcohol, que es aproximadamente 10 gramos, una unidad de bebida estándar. Entonces la alcoholemia es la cantidad de alcohol por litro de sangre. Entonces, un ser humano, ¿cuántos litros de sangre tiene? Bueno, depende de varias cosas, depende de su contextura física, de su tamaño, de su peso, de su edad,
depende también el valor de la alcoholemia, no solamente del peso, sino si es hombre o mujer. Las mujeres al mismo peso, suponiendo una mujer que pese 60 kilos y un hombre que pese 60 kilos, a la mujer le da más alta la alcoholemia porque el hombre tiene en el estómago una enzima que hace que el metabolismo del alcohol sea un poco más rápido. Entonces, le suele dar unos niveles un poco menores de alcoholemia. La actividad física que realizan tras el consumo, lo que hayan ingerido de comida previamente o durante la ingesta de alcohol también influye. Cuando se consumen grasas, se procesa o se metaboliza más rápido. Pero en definitiva, estos son valores estimados y bastante aproximados. O sea, estas variaciones de las que estoy hablando no cambian demasiado el resultado. Lo pueden cambiar en un 10%, en un 15%, pero no mucho más. Entonces, por cada unidad de bebida estándar, una persona de 55 kilos tiene una alcoholemia de 0,4. ¿Están controlando alcoholemia acá en Villa Ángeles? ¿Sí? No. Bueno. Los lugares donde están controlando, controlan 0,5. 0,5 es la máxima. Pero con 0,5 ya estamos como infractores. O sea que si peso 55 kilos, estoy en el límite. Y si yo no quiero conducir ni con un poquito de alcohol, porque no quiero correr el riesgo de ser un peligro para mi comunidad, entonces tengo que esperar que se me pase el efecto del alcohol. ¿Cómo se me pasa el efecto del alcohol? A través de esto que llamamos tasa de eliminación de alcohol. Lo único que puedo hacer para que el efecto del alcohol se me pase es esperar el tiempo necesario. 0,15 gramos por litro por hora. Es decir, si yo tengo 0,45, tengo que esperar por lo menos 3 horas para tener limpia la sangre. ¿Sí? Obviamente, si tomé 2 litros de vino, hasta el día siguiente no se me va a ir. O sea, hay gente que nunca llega al 0. Pero bueno, ahí ya estamos hablando de alcoholismo, la gente que necesita el alcohol para poder desarrollar las actividades. Ese es otro tema. Nosotros no abordemos ese porque no vamos a terminar más. Bueno, dejar transcurrir el tiempo es lo único que podemos hacer para recuperar la sobriedad. Lo único que hacemos con los remedios caseros, correr, darnos una ducha, tomar café, tomar agua, etcétera, es convertir a un borracho dormido en un borracho despierto. Y un borracho despierto es mucho más peligroso que un borracho dormido. Entonces, si nuestro amigo se durmió, dejémoslo que duerma, le sacamos la llave del auto, de la moto, para que por las dudas si se despierta no se le ocurra irse, y esperemos que transcurra el tiempo necesario. Pero en realidad, lo que deberíamos hacer es, si vamos a conducir, no tomemos alcohol. Preveamos el conductor responsable, démosle el volante a nuestra esposa o a nuestro marido. Y si vamos a tomar, preveamos quién nos va a llevar de vuelta a casa. Y si vamos a manejar, preveamos de ese día no tomar alcohol. ¿Está? Bueno. Pasemos al tercer tema, que es un tema también que influye mucho y que también está vinculado con los otros temas, que es el de la distracción y el cansancio. Estos dos los pongo juntos porque también están muy asociados. La distracción está presente en 1 de cada 2 accidentes mortales, según el Real Automóvil Club de España. Y el cansancio es la 4ª causa de generación de siniestros. También pensemos que son causas asociadas, interviene la distracción, por ahí no es la única causa, sino que interviene la distracción. ¿Cómo funciona el proceso de toma de decisión cuando estoy manejando? Yo percibo algo, una curva, una señal, un chico que se cruza, y tengo que poner atención en ese elemento. Percibo, atiendo, evalúo los riesgos. Todo esto transcurre en el momento en el que estoy manejando, en el segundo que estoy tomando las decisiones, tomo una decisión y después ejecuto esa conducta. Es decir, decido frenar y después freno.
La distracción y el cansancio juegan un papel fundamental en cada una de estas etapas de la toma de decisión. Veamos un poco en el tema de la distracción. ¿Cuántas cosas intervienen? En general, todos los conductores son conscientes de la cantidad de actividades distractivas que pueden estar realizando cuando manejan. Son conscientes de la cantidad. Lo que no son conscientes es del riesgo que corren cuando las ejecutan. Obviamente, todos, sobre todo los que vivimos en este hermoso país que es tan grande, tan extenso, y siempre cuando tenemos que manejar, nunca tenemos que manejar 50 kilómetros, tenemos que manejar cientos o a veces miles de kilómetros. Entonces, tenemos música, llevamos algo para comer, tomamos mate mientras manejamos, o sea, una serie de actividades que pueden incidir en esto de la distracción. Fumar, comer, tomar mate, manipular el teléfono, manipular el equipo de audio, porque del teléfono ya escuchamos un montón, hay 25.000 propagandas que nos dicen que no le demos bola al celular, que lo apaguemos, que nos olvidemos del celular. Pero sobre el equipo de audio, con los autos modernos que tenemos ahora, MP3, auxiliar, CD, no sé, la cantidad de FM, de AM, muchísimos botoncitos y luces, de eso no se habla demasiado, y sin embargo son grandes elementos distractivos. Manipular o mirar el GPS, hay gente que mira más el GPS que la ruta, como si en el GPS se pueda ver un chico cruzando la calle, por ejemplo. Mirar a los chicos en el asiento de atrás, discutir con los chicos en el asiento de atrás, en entornos rurales mirar el paisaje, en entornos urbanos mirar a la gente, mirar al vecino, mirar que sale de allá, me doy vuelta así, en ese segundo puede pasar cualquier cosa. Las discusiones que se producen en el habitáculo, y cuando voy solo también, las preocupaciones, todas las disquisiciones. A veces nos pasa que vamos manejando y de golpe estamos en un lugar y hice 20 kilómetros y no fui consciente de todo cómo llegué hasta acá. Sí. Bueno, entonces la cantidad sí, uno por ahí se ríe, pero en realidad es cierto, lo hacemos y nadie dice que no lo hagamos, lo podemos hacer de alguna manera consciente y reflexiva. Hoy veníamos con Fanny por la ruta y digo, podemos tomar mate, yo le cebo al mate a ella en el momento en el que vamos por una recta larga, que no hay curva, que no va a ser un sobrepaso, podemos esperar ese segundo, no hace falta darle el mate al que está conduciendo justo en el momento que está haciendo un sobrepaso, justo en el momento que está pasando un empalme o atravesando una curva. Ese pequeño instante de reflexión lo tiene que tener el conductor y también el acompañante, porque de alguna manera con las distancias largas es muy útil tener un acompañante que no se dé mate, que nos dé conversación, que nos pase el sandwichito. Bien. ¿Y qué pasa con el...? Bueno, entonces, para evitar la distracción, podemos también tomarnos ese minuto de reflexión cuando subimos al vehículo. Es un minuto en donde pienso qué importante que es lo que estoy por hacer y cuánto riesgo podría representar si lo hago sin reflexionar. Prendo la radio antes de empezar a circular, planifico y preparo todo lo posible, todo lo que los chicos puedan necesitar, reflexiono, dejo afuera del vehículo el estrés, el apuro, la ira también. Bueno, después vamos a hablar de la ira. Las dos manos siempre en el volante, me olvido del celular y nunca apartar la vista del tránsito. Para conversar con el que va al lado mío no necesito mirarlo a cada rato, Siempre la vista en el tránsito, en la calle, en la ruta, ¿sí? Bien. El cansancio. También existen dos tipos de cansancio vinculados a la conducción. Uno es el que me produce sueño, que es muy peligroso. Y es el que en general se da en nuestras rutas largas, con pocas curvas, con pocos empalmes, distancias por ahí que tengo que recorrer 80 kilómetros por ahí una recta sin ninguna
situación que haga que yo tenga que reaccionar. Y se puede deber a un mal descanso, a comidas copiosas antes de salir a la ruta, se puede deber a una jornada laboral muy extensa y empezar un viaje después de la jornada laboral. También se puede ver algo que ocurre dentro del vehículo, mal climatizado, mala postura, o elegir mal el horario en el que salgo. Yo estoy acostumbrado a dormir la siesta y bueno, no voy a arrancar después de comer, o aunque no haya comido, no voy a arrancar a esa hora. Me tomo mis 20 minutos, a veces 10 minutos de un sueño adecuado, hace que mi estado psicofísico sea mucho mejor. No va a cambiar mucho el resultado, llegar 20 minutos más tarde o media hora más tarde al destino. Entonces, tomémonos también ese tiempo de reflexionar sobre la elección del inicio de nuestro viaje. Y el otro tipo de cansancio es el cansancio que tiene que ver con la irritabilidad y la impaciencia, que es al revés, ¿no? Es el cansancio que se genera en rutas muy cargadas, cuando tengo que sobrepasar muchos camiones y vienen de frente, entonces empiezo a hacer una maniobra, otra, no soy consciente del estrés que voy acumulando con cada maniobra de sobrepaso y termino haciendo maniobras inadecuadas, maniobras riesgosas, Y también se da en los sectores urbanos o periurbanos, cuando tengo muchos ciclistas, motociclistas que me pasan de un lado, que me pasan del otro, muchos empalmes, o sea, situaciones de rutas muy cargadas o sectores urbanos. Bueno, también podemos tomarnos este minuto de reflexión para evitar estas situaciones de cansancio. Iniciar el viaje en buen estado, parar al menos cada 2 horas, es decir, si mi viaje dura 3, no importa, pero si mi viaje dura 8, cada 2 horas yo tendría que salir del vehículo, estirar las piernas, estirarme un poco, lavarme la cara, tomar un poco de agua, o tomar café, o tomar una gaseosa, hacer esa pausa, y si puedo, cambiar de conductor. Es mucho más sano cambiar de conductor, aunque yo crea que mi esposa maneja mal, o que maneja muy despacio, que ese es uno de los temas habituales, ¿no?, de discusiones entre los matrimonios. Por ahí la mujer maneja, pero no se anima a manejar en la ruta, y el marido no quiere que maneje porque maneja muy despacio. No importa, ya va a aprender a manejar en la ruta si lo hace. Si nunca lo hace, nunca se va a animar. Aunque sea media hora le dejo el volante. Media hora en lugares donde no haya mucho tránsito, así se va familiarizando. Bueno, entonces, para entender este tema de la distracción, hay que abordar un concepto que es muy importante, que se llama carga de trabajo. La carga de trabajo es la demanda total de atención para realizar una tarea. Esa carga de trabajo depende de la tarea que tengo que realizar, por ejemplo, qué sé yo, escribir. Depende de la tarea, depende de la persona, no es lo mismo que escriba un chico que recién está aprendiendo que escriba una persona que habitualmente lo hace. Y depende de las condiciones en las que la realiza. No es lo mismo escribir con una lapicera buena que con un lápiz todo roto, etcétera, etcétera. La carga de trabajo en la conducción requiere de nuestras 4 fuentes de las 4 fuentes de proceso que tiene el ser humano. ¿Cuáles son las fuentes de proceso? La visual, todo lo que yo percibo a través de la vista. Yo voy por la ruta y veo una señal, una placa de esas redondas, blancas, con un borde rojo y un número dentro, 40. Eso es lo que yo veo. Después está la auditiva, todo lo que yo escucho. La cognitiva es lo que entiendo de lo que veo. Si yo veo esa placa redonda, blanca, con un borde rojo, mi cerebro me dice, eso significa máxima 40. Mis ojos ven la señal, pero mi cerebro es el que me dice qué quiere decir esa señal, máxima 40. Y después la psicomotora, que es la actividad física, el movimiento del volante, el movimiento de los frenos, la palanca de cambio, etc. Esto es lo que me indica por qué hay actividades que no se pueden hacer simultáneamente y otras que sí se pueden hacer simultáneamente.
Por ejemplo, yo no puedo hablar y leer a la vez. Porque al hablar, lo que más utilizo, además de la voz, es el cerebro, que es el que construye, con la mayoría de la gente, ¿no? Construye las oraciones, el cerebro. Y al leer, también el cerebro es el que interpreta las palabras que estoy leyendo. Por eso no puedo hablar y leer al mismo tiempo. Pero sí puedo, por ejemplo, coser y escuchar música. O por ahí puedo hablar por teléfono y caminar, siempre y cuando el camino no sea demasiado tortuoso, con demasiadas curvas o baches o pozos que haga que yo necesite poner mucha atención en esa caminata. Estudiar y comer, y bueno, depende qué esté estudiando, qué esté comiendo, es decir, ¿se entiende esto? ¿Qué significa la carga de trabajo cuando una de las fuentes de proceso está muy saturada de información? Las otras fuentes de proceso pueden empezar a funcionar mal. Para entender esto, les propongo un ejercicio que es el siguiente. Acá ustedes van a ver un grupo de gente ese grupo de gente que tiene maletines. Uno de esos maletines está marcado con una línea blanca. Bueno, ese maletín se lo van a ir pasando de mano en mano y de persona en persona. Yo quiero que ustedes cuenten cuántas veces ese maletín cambia de persona. No de mano de la misma persona, sino de una persona a otra persona. ¿Se entiende? ¿Alguno vio el personaje que entró disfrazado de mosca y saludó? Sí. ¿Lo vieron? Sí. ¿Contaste bien también? ¿Contaste bien? ¿Y lo viste? Bueno. ¿Alguien más? ¿Lo vio? ¿Sí? Vamos a ver de nuevo eso ahora sin contar, por favor. Ahora no cuenten. Miren el video y sin seguridad. Era grande. ¿Lo habían visto? No. Bueno, esto es carga de trabajo. Es decir, su mirada, la carga visual, y su cerebro está puesto en atender estos movimientos y cualquier otra cosa que pase por ahí, se me pasa. No la vean. Entonces, entender el concepto de carga de trabajo nos puede ayudar a darnos cuenta lo riesgoso que es andar con el celular, ni que hablar cuando andamos en bicicleta, porque uno ahora ve todo tipo de actividad mientras anda con el celular, la bicicleta, la moto, todo, ¿no? Pero cualquier actividad que yo haga en la que tenga que poner el cerebro, y esto tenemos que entenderlo, que la conducción es una actividad sumamente compleja, entonces cualquier actividad que yo haga, estoy poniendo en riesgo no darme cuenta de un montón de otras cosas que están pasando. Entonces, bueno, insistimos con todo lo que no tenemos que hacer. Esta es la última, televisión
digital en el auto. Si no lo vi, no lo creo. O sea, si a mí me la muestra, no la creo. Pero lo vi yo en un taxi en Buenos Aires. Y le saqué la foto con el celular. Bueno. Vamos a hablar del tema educación, que es el tema en el cual todos verdaderamente estamos preocupados, pero muchas veces no sabemos cómo ocuparnos. Justamente el tema de la educación es uno de los temas en donde mostramos más incoherencia entre lo que decimos que es importante y cuánto le dedicamos de energía, de tiempo, de dinero a la educación para la seguridad vial. O sea, si decimos que es importante, pero no invertimos nada, me parece que no es importante, porque la importancia uno la demuestra en función de la inversión que hace en algo. Si quiero tener una casa, pongo todo en esto. Ahorro para la casa, si no, evidentemente no. No es algo que me interese demasiado. ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué es tan difícil? Esta es una pregunta que yo hago. Yo misma voy dando algunas respuestas en función de la experiencia de hablar con la gente, porque obviamente todo esto se va construyendo con el aporte de lo que cada comunidad me va brindando. Porque en realidad la seguridad vial habría que darla en las escuelas. La tendrían que dar los docentes. Esto es la educación sistemática. Para dar seguridad vial hay que integrar la teoría y la práctica. Es decir, no existe posibilidad de aprendizaje en materia de seguridad vial si no integro la teoría con la práctica. Y cuando hablo de práctica directa en la calle. No hablo de hacer un dibujo o hacer una maqueta. Con una maqueta yo no me estoy dando cuenta verdaderamente cómo son los movimientos. Esa práctica la tengo que hacer verdaderamente en la calle. Tengo que enseñarle en la escuela a transitar cada individuo en su rol. Yo puedo hacer una maqueta en donde les explico a los chicos cómo manejar, les enseño las señales de tránsito, pero ese chico que tiene 6 o 7 años, hoy lo que necesita es aprender a manejarse en el rol que le corresponde hoy, como peatón, como acompañante de su mamá en la moto o de su papá en el auto. Después como ciclista, más adelante como motociclista. No sirve de nada o sirve de poco que el chico sepa todas las señales de tránsito de nuestro código de señalamiento. No las va a usar hasta dentro de 10 años. Enseñémosle hoy lo que le va a servir hoy. Eso es muy importante, porque muchas veces en algunas escuelas se está dando educación para la seguridad vial, pero se limitan a enseñar las señales de tránsito o enseñarle normas de tránsito a un niño que va a manejar dentro de 10 años. Entonces, hay que trabajar cada individuo dentro de su rol con el análisis a fondo de la problemática. Si yo les enseño las normas, pero no les explico el por qué, es muy probable que no la terminen aprendiendo. Y para eso, primero que nada, tengo que dar el ejemplo. Entonces, de nada sirve que la maestra le diga a los chicos que tienen que subirse a la moto con el casco puesto y después la maestra salga, cargue a sus 3 hijos, salga en contramano, uno tenga casco. De nada sirve, porque ¿qué aprenden los chicos? Aprenden muchas cosas que son las que no queremos que aprendan. Uno es que la teoría es una cosa y la práctica es otra. En seguridad vial no hay aprendizaje si no hay práctica acorde con lo que aprendí. Porque yo puedo recitar las normas de tránsito, pero cuando cruzo por cualquier lado, evidentemente no aprendí nada. Y eso significa un gran compromiso. Y no siempre estamos dispuestos a asumir ese compromiso. Y el compromiso no tiene que ser solamente de la maestra que da la clase, tiene que ser de toda la comunidad educativa. Porque ese chico, esa nena de 6 años, la viene a buscar su mamá en la moto, sin casco, y no puede no subirse, no puede negarse. Convengamos que los chicos están 4 horas en la escuela y 20 afuera.
Los chicos aprenden lo que viven, aprenden por ahí 2 o 3 días la nena le diga, mamá, yo me puedo subir pero si tengo caso. 2 o 3 días. Y cuando la mamá ya le diga, bueno, cállate, bueno, está bien, ya se va a subir y porque además no puede no subirse, porque de alguna manera tiene que volver a su casa. Entonces, no solamente necesitamos el compromiso de los docentes, necesitamos el compromiso de toda la comunidad educativa. Y eso es verdaderamente difícil. El gran desafío, además, es enseñar a los chicos lo que tienen que hacer, pero lograr que lo quieran hacer, que ellos elijan cuidarse. No me sirve de nada que usen el casco porque está el inspector controlando en la esquina, porque o no lo van a tener bien atado o se lo van a sacar a la otra cuadra. Y yo no puedo tener un inspector en cada esquina. Entonces, es un gran desafío esto para los docentes, para los maestros. Es un enorme desafío, pero tenemos que insistir en que la educación es un tema muy serio. No es un tema menor que yo lo puedo, bueno, me estudio unas señales de tránsito y doy las señales de tránsito. Y en esto, entonces, voy a incluir 2 aspectos que son fundamentales, que es cómo se otorgan los permisos de conducir y la influencia de los medios en la información pública. Dijimos que los chicos aprenden en el colegio, por ejemplo, que para obtener la licencia de conducir tienen que cumplir una serie de requisitos, en las edades mínimas, 21 años para profesionales, 17 con permiso de los padres para automóviles y motocicletas, 16 para ciclomotores si no llevan pasajeros, y para ciclomotores, ya casi no tenemos ciclomotores. 12 años para circular por la calzada con bicicletas, esto dice la ley. Y los requisitos, saber leer, declaración jurada de enfermedades, examen médico psicofísico, examen teórico de conducción, señalamiento y legislación, examen práctico de conducción, examen teórico práctico sobre el conocimiento simples de mecánica. Dado que el otorgamiento de la licencia de conducir es un tema municipal, cada municipio tiene sus niveles de exigencia. Aún los que han adherido al registro único no se toman esto muchas veces con la seriedad con la que se tiene que tomar. Entonces, nos quejamos de lo mal que manejan todos, pero yo, que soy el municipio y que por ahí tengo justamente la potestad de dar o no dar un registro de conducir, no me tomo el tema en serio. ¿Y qué aprenden los chicos en la escuela? Aprenden a recitar esto y después saben que su hermano mayor sacó el registro llevando, por ejemplo, lo que cuesta el registro y la foto. Y le tomaron un examen de multiple choice que todos se lo saben de memoria. ¿No? Entonces, les enseñamos lo que no tienen que aprender. La prensa y la publicidad. La publicidad nos muestra al automóvil como un elemento de poder y de seducción. Si yo tengo un mejor auto, soy más vivo, soy más inteligente, hasta más lindo soy. Y cuanto más grande, mejor. Si tengo una moto mejor, encima la tuneo toda. Ahora le sacan los espejos porque no sé qué cuestión estética hace que una moto sin espejos sea más linda que una moto con espejos. Y entonces valgo más si tengo un vehículo mejor. Este es, en realidad, el mensaje que tenemos nosotros por la publicidad y que le transmitimos a nuestros hijos. Porque no hace falta poner una propaganda de usted es mejor si tiene un mejor auto, poniendo la mina esa al lado del auto Hay una propaganda de un narigón que no se da cuenta que es narigón porque está en el mejor auto. Es muy graciosa la propaganda, pero realmente pasa eso. Eso lo transmitimos en los mensajes en nuestro hogar cuando estamos comiendo en la mesa. Che, mirá el tarado aquel, mirá el auto que tiene, ese debe ser un idiota, mirá el auto que tiene. Es así, y lo mismo los chicos, o sea, los chicos repiten lo que escuchan de los padres. Entonces, ¿realmente creemos que somos mejores personas por tener un mejor vehículo? Pensemos un poco en eso. ¿Qué nos está pasando con eso? ¿Y qué pasa con los medios? Los medios de comunicación tienen la posibilidad de llegar a miles de personas, a millones de personas, ¿y qué hacen cada vez que hay un siniestro? Aprovechan esto para tener más rating,
le ponen el micrófono al tipo que está todavía dentro del auto, que no lo pudieron sacar entre los bomberos, a ver si le duele mucho o no le duele mucho. Hay muchísimos ejemplos. Yo, este es un accidente que ocurrió en otro lado, no acá. Iba una familia, la mamá y el papá adelante, choque frontal, mueren el padre y la madre. El titular decía, el bebé se salva milagrosamente. En lugar de decir, el bebé se salva porque venía en su sillita reglamentaria. ¿Qué nos queda? ¿Qué mensaje nos queda a nosotros de ese titular? Esto fue un milagro. Lo atribuimos o a la buena suerte o a la mala suerte, pero si el titular dijera, el bebé se salva porque venía en su sillita, yo diría, entonces la sillita sirve. La verdad que la sillita no es un elemento simplemente que me hacen comprar porque hay un negocio atrás que vende sillitas. ¿Y qué pasa con la publicidad? Lo mismo. Bueno, esto hablando de TV digital. TV digital para tu auto, dice. Y esta TV está, acá está el volante, ¿se ve claro? Fútbol para todos. Si está ahí, esa TV digital, y aparte yo, después de ver esto, vi ese taxista que tenía una TV digital, o sea que es un GPS que viene con TV. Es real, está pasando, vamos para atrás parece con esto. Publicidad. Bueno, esta es justamente la que ya les había mostrado. Como para no alterarte los nervios también. Bueno, otras cosas vinculadas con la prensa, joven de 18 años murió al impactar con su moto a camioneta que estaba estacionada, dice. ¿Qué dice el artículo? Ahí abajo, no sé si llegan a leer, dice, con tanta mala fortuna que se encontraron con la camioneta y se llevó la peor parte del conductor. Con tanta mala fortuna que se encontraron con la camioneta. La camioneta estaba estacionada. Ellos venían en contramano, dos en una moto, sin casco, y estamos atribuyéndole el terrible hecho a la mala suerte. Y acá no dice en ningún lado que venían en contramano, que no tenían casco, etc. Papo, ¿se acuerdan de este accidente? ¿Qué dice ahí arriba? Otra vez la ruta 5 se lleva a una vida. La ruta es la responsable ahora. La fatalidad, la ruta, la mala suerte, o al revés, el milagro, Dios lo quiso así. Todo le damos siempre las responsabilidades a otros. Nunca, porque aparte Papo era un ídolo, para mí también era un ídolo, pero eso no significa que no haya sido temerario, que venía circulando en una motaza de no sé qué cilindrada, sin casco, después de un asado bastante bien regado, según dicen. Así que una cosa es que sea un ídolo y otra cosa es que no podamos ver la realidad, porque también tendemos un poco a idealizar a algunas personas como que son perfectos porque nos gusta cómo tocan un instrumento o cómo juegan al fútbol o cómo hacen cualquier otra cosa. O otras cosas que sí son en contrario, ¿no? O sea, esto está pasando también. Le redujeron la indemnización a un motociclista porque al momento del accidente iba sin casco. O sea, las compañías de seguro ahora están interviniendo en esto. Y se reduce la indemnización cuando la víctima colaboró para tener lesiones más graves de las que hubiera tenido si se hubiera cuidado. Esto también, o sea, la prensa en un sentido o en otro incide mucho en nuestra opinión y nuestra forma de actuar en materia de seguridad vial. Y otras propagandas, esas son publicidades específicas de seguridad vial, Cuidemos al peatón. Lo que pasa es que eso ya lo vemos, y lo vemos tanto que ya no nos conmueve. No nos conmueve, es como que lo tenemos casi naturalizado. Esta para la escuela me gusta mucho. Los héroes usan casco, fíjense, que los bomberos, los soldados, los astronautas, ni que hablar, todos se ponen el casco porque son conscientes de que el casco hace la diferencia. A un bombero también le hace calor si va con casco, pero se lo pone porque está convencido que la diferencia entre una lesión grave o la muerte y vivir bien está en el casco.
Bueno, y otras cosas vinculadas con concursos, ¿no? Este es un concurso de chicos de primaria. Ese chico entendió el nuevo paradigma de la conducción. El mejor amigo del conductor es la paciencia, no es ser un banana, manejar con un dedo, ser el más lindo, tener el mejor auto, todo lo que se pueda decir. El mejor amigo del conductor es la paciencia. Bueno, vamos a hablar ahora de lo que es el desprecio por las normas, y yo lo pongo como desprecio porque, si bien es cierto que hay muchas normas que no se conocen, y para eso tendríamos que estudiar mucho, porque no es algo que se puede aprender en un rato, hay muchas que sí se conocen, y sin embargo no se respetan. Y esto refleja un desprecio, no solamente por la normativa, sino también por la autoridad que tiene que hacer cumplir esa normativa. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, porque hay un montón de cosas que sí conocemos, como digo, y hay una específica de la que quiero hablar, porque no hay situación de mayor violencia que la falta de respeto a la prioridad del peatón. Esa relación de poderes entre un sujeto que anda caminando, a veces inclusive con discapacidades, o ancianos, o mujeres con hijos, bebés, etcétera, y una máquina, que es nuestro auto, que se le pone adelante, porque simplemente, porque a veces tampoco va a pasar el auto, pero no importa, igual voy adelante. La señora con el bebé, ese auto tampoco va a pasar, pero no dejó pasar a la señora, ese tampoco, el motociclista tampoco. Finalmente la señora pasa porque no viene nadie. Nosotros estudiamos o sabemos de nuestra vida, porque la mayoría de mi generación, y más jóvenes también, que maneja, no aprendió a manejar sistemáticamente en una academia ni nada, sino que nos enseñó nuestro papá, nuestro hermano mayor, un amigo, o aprendimos solos. Hay dos cosas que sabemos todos: que el peatón tiene prioridad en todas las esquinas y que el semáforo en rojo no hay que pasarlo, ¿no? O sea, de la cantidad de normas que podemos no saber o ignorar, esas dos seguro que las sabemos. Y sin embargo, no las respetamos. Lo que pasa es que el peatón, para nosotros, no es que no lo respetamos, directamente es transparente. El peatón no forma parte de nuestras preocupaciones cuando estamos conduciendo. Yo avanzo hasta la boca calle porque quiero ver si vienen otros autos. El peatón no lo veo, no forma parte del paisaje urbano. Y sobre eso tenemos que ponernos a reflexionar, porque una sociedad que no respeta a los más vulnerables, eso es un reflejo de otras cosas que están pasando en la sociedad, si no respetamos a los más vulnerables. El uso de casco en motocicleta, este es otro tema que hoy hablábamos con los padres en ruta y con otras personas. Yo la última vez que vine a Villa Ángela lo felicité al intendente porque no vi un solo motociclista sin casco. Y es más, cuando daba mis charlas en otros lados lo ponía como ejemplo. Este desgraciadamente ahora ya no ao es así. caminho de qualquer motociclista. E este é um capacete igual ao capacete de qualquer motociclista. E este é um acidente igual a qualquer acidente. Como vê, mais vale cumprir o código. Bueno, esto es evidente, ¿no? O sea, es evidente que un accidente con casco y un accidente sin casco es muy diferente. El resultado es muy distinto. ¿Y qué es lo que está pasando entonces? O sea, eso lo sabemos todos, es diferente. Lo que nosotros creemos cuando salimos y no nos ponemos el casco es que a nosotros no nos va a pasar. Eso es lo que creemos. A mí no me va a pasar. Yo quiero que sepan que los 7.500 muertos por año, ese día salieron de su casa también creyendo que no les iba a pasar. Eso, sin ninguna duda, ninguno salió a morir ese día. Y este resultado de los accidentes vinculado con la moto se ve en los resultados de las atenciones, esto es en el Hospital Ferrando, el hospital de Resistencia, el hospital más importante de la provincia,
Se atiende entre 1 y 28 personas diarias por siniestros de tránsito en la zona urbana, solo en el Hospital Carramba. Aparte estarán todos los otros sanatorios que atienden otra cantidad. Bueno, el 84,5% de los vehículos en los que se conducían las personas lesionadas son motos. 84,5%. Otra estadística, la participación de motos y ciclomotores en siniestros graves era en el año 2000 del 7%. Hoy, bueno, en el 2011, del 34%. O sea, la tercera parte de los vehículos involucrados en accidentes de graves, es decir, donde hubo por lo menos un muerto o un herido grave, son motos o ciclomotores. Y también se ve en la estadística de la ubicación de las lesiones en accidentes mortales. El 68% de las lesiones de accidentes mortales está en la cabeza. Perdón. El 68% de las lesiones de accidentes mortales de motos está en la cabeza. Y la nueva tipología de accidente que ni siquiera la teníamos, moto con moto. Estas no son de acá, son de distintos lugares del país. Chocaron dos motos, una era un chico de 19 años en Victoria, provincia de Entre Ríos, y otro 3 chicas menores, una de 14 y una de 16. 7 heridos más. Como no podía faltar, los motociclistas también dijeron presentes en los accidentes de la jornada. 2 motociclistas se olvidaron casi en forma frontal, es invocable. Chocaron 2 motos, esto de Santa Fe, Granaderos y Cuyo. Bueno, puse estas 3 para ilustrarlo, para que vean que no es un caso aislado. Es un caso que se está dando cada vez con mayor frecuencia. Cuando hablamos de un fracaso, si bien es cierto, lo mejor es usar los cascos compactos, los cascos integrales, completos. Este casco, el calímero, es un casco que también nos protege las partes que son más vulnerables. Lo más importante del casco es que esté bien agarrado. Si yo tengo este super casco que me costó una fortuna, pero no lo tengo agarrado, es lo mismo que si no lo tuviera. Porque ahora vamos a ver en los crashes de motos, lo primero que sale volando cuando hay una desaceleración brusca, choco, hago así, y el casco es lo primero que sale volando si no lo tengo bien agarrado. Entonces, lo más importante del casco es tenerlo bien puesto. Estos son crashes hechos por las empresas de motos que enseñan, son todos muñecos, acá no hay ningún ser humano, no tengo intención acá de que ninguno se quede espantado con cosas tétricas. Son muñecos diseñados con las articulaciones similares a las del ser humano y los pesos relativos de la cabeza, los miembros, el resto del cuerpo también son similares a los del ser humano. Fíjense ahora en cámara lenta cómo la cabeza va para... Imagínense si no tenía el casco bien puesto, lo primero que vuela es el casco. Lo primero que... También vamos a ver acá el choque de motociclistas con acompañante, porque a veces se cree que el acompañante no va a sufrir tantas lesiones. Y sin embargo el acompañante muchas veces no viene tan agarrado como viene que conduce, que viene bien agarrado del manubrio. Y el de atrás viene medio suelto, sale volando por arriba del que conduce, y va derecho al pavimento o a lo que está adelante. Además de que se pueden, miren cómo se golpean entre ellos con las piernas. O sea que si no tuviera casco, encima puede ser víctima de las lesiones del otro circulado.
Bueno, y cuando hablamos de usar casco, por supuesto hablamos de usarlo como corresponde, porque eso también es insólito la cantidad de lugares a donde se puede llegar a poner el casco, ¿no? No sé qué si quiere proteger ahí con esa, o como bonete también. O sea, esto nos da la pauta de lo importante que es tomar conciencia de estas cosas. O sea, el control es importante y es necesario, es indispensable, pero no puedo apoyarme solamente en el control. Primero, porque no puedo tener un control en cada esquina. Y segundo, porque el control no va a estar mirando cómo se ajustó el broche del casco, cada uno de los motociclistas a los que está controlando. Bueno, y acá, como para que se vea la cantidad de trabajos creativos que se pueden hacer con relación a la seguridad vial, más allá de la parte académica que es enseñar, etcétera, los distintos usos del casco. Bueno, pero eso, digamos, un poco de humor para mitigar también tanta cosa por ahí conmocionante, ¿no? De lo que cuando uno empieza a tomar conciencia, tiene que haber una movilización para que pueda haber una reflexión posterior y que tomemos ciertas decisiones de por ahí cambios de nuestras propias conductas. Bueno, el uso del cinturón de seguridad también. El uso del cinturón de seguridad es obligatorio desde el año 1995, desde el año de la Ley de Tránsito 24449, a la cual estaba adherida la provincia del Chaco, etcétera, 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 ratificada después por la Ley 6363, ordenanzas municipales, provinciales, etcétera, etcétera, etcétera. No logramos, a más de, ¿cuántos años? Del 95, más de 15 años, 18 años de esa ley, no logramos que la gente use el cinturón de seguridad cuando es gratis, no tiene que pagar nada, no le lleva tiempo, no tiene que pagar una tasa de uso, no es negocio de nadie. ¿Por qué no se usa? Y porque o no toman conciencia de lo importante que es, de que verdaderamente el cinturón salva vidas, o, no sé, una rebeldía natural que puede cambiar. Este es un accidente muy tonto que hubo, esta es una ciudad, un auto circulando en una zona urbana, es decir, que iba a baja velocidad, ahí se cae el bebé, les aviso que no muere nadie, que no sufran. Pero ahí paran los dos padres, se dan cuenta, bajan los dos corriendo, dejan el auto entre dos avenidas como esa, que podría haber sido verdaderamente una tragedia, bueno, finalmente no pasó nada, pero fíjense, qué accidente tonto, son los accidentes que uno dice, a mí eso no me podría pasar, sin embargo me puede pasar. Un compañero vial le pasó que doblando en una esquina, le toca una moto de costado, se le abre la puerta, y se cae por la fuerza centrífuga. Un accidente tonto. No se iba a matar por caerse, pero sí, si venía un auto atrás, podría haberse lesionado por ese accidente tonto. Y ese accidente tonto se evita si tengo puesto el cinturón de seguridad. O si no, por lo menos me ahorro un diente roto, una nariz rota, o, no sé, alguna lesión menor también me la puedo evitar. Así que el accidente, el cinturón de seguridad salva vidas. Es uno de los elementos que más reduce la gravedad de los accidentes de tránsito. Y cuando hablamos del uso del cinturón, hablamos de que todos tienen que usarlo, porque muchas veces los que están sin amarrar adentro del habitáculo pueden lastimar a los que están amarrados. Esta es una simulación de un vuelco hecho por Mercedes-Benz, donde el conductor está amarrado y el otro no. Ahora vamos a ver lo mismo, pero desde adentro del habitáculo. Para que veamos
cantidad de lesiones que puede llegar a sufrir el que viene agarrado por culpa del que viene suelto. Y cuando decimos suelto, también hablamos de todas las cosas que tenemos sueltas en el habitáculo. Muchas veces, sin necesidad, por no poner en el baúl, llevamos cosas contundentes. Una cosa es tener un bolsito con un poco de ropa, que no por ahí no. Pero nosotros hemos tenido en realidad un accidente que no fue más grave por milagro, ¿no? Ahí voy a usar la palabra, con una batería iba dentro del vehículo, volcó el vehículo y así le pasó, rozando la oreja, la batería al conductor que iba manejando. Bueno, y ahora cito esta otra norma, que es lo del paso del semáforo en rojo, porque es la otra cosa que seguro que todos sabemos, el semáforo en rojo es para detenerse. Y quiero aclararles que no hace falta estar más de 2 minutos en una esquina para ver esto. No crean que les llevó demasiadas horas de filmación encontrar esta. Indefectiblemente, el primero, segundo y tercero, y a veces también el cuarto vehículo que llegan a la intersección, pasan en rojo. Yo me creo con derecho de pasar con amarillo y también con rojo, porque cuando veo el amarillo a media cuadra, en vez de ir frenando, lo que hago es acelerar. Entonces, seguro que voy a pasar con rojo. Únicamente freno cuando ya lo veo en rojo. Pero cuando lo veo en amarillo, creo que voy a llegar a pasar en amarillo, y obviamente no, porque el amarillo es solamente para despejar la encrucijada. El amarillo se creó, el sentido del amarillo es ese tiempo que se tarda en despejar la encrucijada, o sea, el sector en donde se cruzan los dos caminos, se tiene que despejar en el momento del amarillo, y nada más. No puedo pasar con amarillo. No puedo abordar la encrucijada con amarillo. Sobrepasos arriesgados. El sobrepaso es una de las actividades de la conducción que requiere más carga de trabajo. Lo que hablamos hoy de carga de trabajo. Y esa carga de trabajo es muy grande porque el riesgo de cometer un error es muy grande. Si yo me equivoco en una maniobra de sobrepaso, seguro que muero, porque el choque frontal es el choque de mayor mortalidad de todos los tipos de choques que existen. ¿Qué es lo que yo hago cuando voy a sobrepasar? Sin darme cuenta, no es consciente esto. Yo calculo la distancia necesaria. Esa distancia depende de las velocidades relativas de los tres vehículos, del mío, del que voy a sobrepasar y del que viene del otro lado. Tengo que mirar por el espejo retrovisor, hacer la luz de giro a la izquierda, hacerle además un destello para estar segura que el de adelante me vio, hacer el sobrepaso propiamente dicho, después la luz de giro para volver al carril y finalmente tengo que volver al carril. Todo esto es una carga de trabajo muy grande. Y una cosa es un sobrepaso y otra cosa es un sobrepaso cada 5 minutos, como a veces pasa en nuestras rutas donde tenemos tantos camiones. Pero las rutas son los que tenemos y los camiones son los que tenemos y tenemos que circular de esa forma. La única manera de circular más saludablemente es decir, bueno, si esta es la realidad, voy a adaptarme y voy a tratar de reflexionar o de tomar más conciencia de esto. ¿Qué tenemos que hacer cuando vamos a adelantar? Tenemos 4 cosas prohibidas cuando vamos a adelantar. Adelantar en curvas o con poca visibilidad. Detrás de un camión no me tengo que meter porque no veo bien lo que va adelante. Yo me confío del camión, pero el camión tiene una velocidad y una masa y yo tengo una muy distinta, entonces no debería hacerlo. En intersecciones o cerca de las intersecciones, en pasos peatonales, pasos a nivel, túneles, bueno. Todo esto es lo que yo no debo hacer cuando me voy a adelantar. Ahora, yo también tengo obligaciones y prohibiciones cuando voy a ser adelantado. Y esto es muy importante, porque muchos accidentes ocurren porque yo estoy circulando y veo uno que me va a adelantar y me da bronca. Ahí, ¿a dónde va? Y si yo voy a la velocidad máxima, ese va más rápido que yo, no puede ser. Y entonces acelero. Me fastidia que el tipo me quiera pasar, porque es un loco. Entonces, acelero o de alguna manera le impido que me sobrepase. A los locos, lo que más conviene es tenerlos lejos.
Entonces, si me quiere sobrepasar, que me sobrepase, y vaya adelante y que quede lejos de mí. Porque lo más sano para mí es estar lejos de los locos. Y eso, para ser consciente de eso, tengo que tomarme ese minuto de reflexión y no reaccionar con ira frente a cualquiera que hace una maniobra inadecuada. Porque es muy probable que yo tenga razón, pero acá no es cuestión de tener razón. Acá es cuestión de tener un tránsito saludable, de tener un resultado en el que no haya más muertos y más heridos. ¿Qué me importa tener razón si al final me morí? O lastimé a mis hijos. ¿Qué importancia tiene que yo tenga razón? Después podemos hacer una conferencia de tener razón o no tener razón. Pero en el tránsito lo importante es hacerlo de la manera más saludable posible. Y cuando digo ojo con las luces de giro, porque tenemos un hábito muy contradictorio en nuestras rutas, que es que el camionero nos hace un guiño con la luz de la izquierda para decirnos que podemos pasar. En realidad la ley establece o da la posibilidad de ese guiño, es una especie de gentileza, ¿no? Es una señal de cortesía que nos hace el camionero porque ve mucho más allá que nosotros para decirnos que podemos pasar. Debería hacerlo con la luz de la derecha y no con la luz de la izquierda. Eso dice la ley de tránsito. Pero acá no sé por qué se adoptó la otra costumbre, y es una costumbre peligrosa porque podría ser que esa señal sea que él va a doblar para la izquierda, y no que nos está diciendo que nosotros podemos. En cambio, la de la derecha, no nos podemos equivocar tanto, porque a lo sumo él va a doblar a la derecha y no corremos riesgos si nosotros en ese momento. Pero de todas formas, la sugerencia siempre es no confiarse de esa señal de cortesía, sino hacer el sobrepaso cuando uno ve bien, cuando uno tiene buena visibilidad y cuando uno está seguro. Por ahí el vehículo está lejos y igual no estamos seguros, bueno, no lo pasemos, esperemos. Total, el tiempo en eso no es lo que más vale. Lo que más vale es la seguridad. Bueno, para hablar de algunas normas nomás. También la conducción de autopistas la estamos haciendo bastante equivocada. Circulamos por cualquier carril o circulamos por el carril izquierdo si vamos rápido y por el derecho si vamos despacio. Siempre hay que circular por el carril derecho y dejar el izquierdo para que todos puedan hacer sobrepasos, independientemente de la velocidad a la que venga. Entonces, si viene un vehículo más despacio, yo le hago las mismas señales que si fuera por una ruta común, luz de giro, miro los retrovisores, a ver si no viene nadie atrás, lo sobrepaso y vuelvo al carril derecho. Y de esa manera, estas rutas tienen muchísima capacidad. Si cada uno circula por donde quiere, al final no sirven estas rutas, no tienen la capacidad que deberían tener. Bueno, el uso del celular mientras conduzco, las dos manos al volante, tenemos el hábito de manejar con una sola mano, pero no porque estemos tomando mate o porque estemos comiendo un sanguchito. ¿Ya? Tenemos la otra mano apoyada en la pierna por ahí o apoyada en la palanca de cambio sin necesidad. Las dos manos al volante nos puede ayudar mucho a estabilizar el vehículo frente a alguna situación inesperada. Luces bajas en ruta, eso ya prácticamente está, ¿no? Casi todos lo hacen porque todos notan la gran ventaja. Cuando manejamos en rutas de dos carriles, como son la mayoría de las nuestras, es una información muy valiosa la luz baja, saber si el vehículo va o viene y nos da mucha más idea de a qué distancia está. Y las luces de giro, esto sí no lo vemos como un uso habitual. La gente se resiste a hacer la luz de giro, no sé por qué. Se dice, no, si total no viene nadie, o bueno, ya me vio. No cuesta nada, tampoco hay que pagar una tasa por uso de luz de giro, no es un negocio de los que venden luces. Hagámoslo, no nos cuesta nada. Y puede ser una información muy valiosa para un peatón, para un ciclista, para un motociclista. Todo lo que podamos usar para informar, pensemos que esto es comunicación. La comunicación es la base de las sociedades mejor organizadas, saber comunicarse. Nosotros, cuando estamos conduciendo, nos comunicamos a través del señalamiento y a través de todos los dispositivos que nos da el vehículo. Antes sacábamos la mano cuando no había
luces de giro. Sí, yo me acuerdo que mi papá sacaba la mano para doblar. Pero bueno, ahora tenemos esta posibilidad y usémosla y hagamos uso y abuso de las luces de giro. Bueno, la prioridad en la rotonda es otro tema confuso. Reconozco que en parte es por un problema de señalamiento, por una falla de los organismos que tendríamos que señalizar como corresponde, pero en mi defensa digo que hay muchas cosas que están señalizadas y las señales son robadas o destruidas. Entonces, bueno, ¿cómo es la prioridad en las rotondas? Según la ley de tránsito, la prioridad en las rotondas siempre la tiene el que circula por el anillo de la rotonda. Y el que va a ingresar a la rotonda tiene que esperar a que el que va por el anillo circule. Y recién ahí puede entrar, salvo que haya alguna señal que le indique otra cosa. Si hay una señal, el que manda es la señal. La señal es la máxima autoridad en la ruta, no la ley de tránsito. La señal es la máxima autoridad. ¿Y por qué es así en las rotondas? Sobre todo en las rotondas urbanas. ¿Por qué la prioridad la tiene el que va por el anillo? Porque la esencia de la rotonda es facilitar un tránsito fluido y lento. ¿Cómo logro eso? Si yo al que va por el anillo lo hago frenar para darle prioridad al que va a entrar, se puede atascar la cola atrás de él. Y en algún momento nadie no puede ni entrar ni salir de la rotonda. En cambio, si el que va en el anillo siempre tiene prioridad, siempre alguno va a salir y otro va a entrar. No, la gente no circula por la rotonda todo el tiempo, nada más que para pasear. Entonces siempre alguno va a salir y en ese momento alguno puede entrar. Y ese tránsito además es lento porque para ingresar a la rotonda tuve que haber frenado, no puedo tomar las rotondas a grandes velocidades. Entonces, cuando entendemos esto, podemos hacer el uso de la rotonda mucho mejor y justamente aprovechar esa gran ventaja, porque las rotondas son son un invento realmente muy útil para apaciguar el tránsito y para ordenarlo, siempre y cuando las usemos como corresponde. Si las usamos mal, obviamente no lo vamos a lograr. Bueno, y termino esto con la prioridad del peatón nuevamente, porque a mí me parece que sobre esto tenemos que prestar particular atención, insisto, con la violencia. Cuando hablamos de violencia en el tránsito, estamos hablando de estas cosas. Estamos hablando de la relación de poder entre el que tiene más tamaño, o el que tiene más peso, y el que tiene menos tamaño o menos peso o menos fuerza. ¿Y qué pasa cuando no podemos cumplir las normas? ¿Qué pasa? Bueno, pasan cosas como esta. Este es un acceso a una localidad de nuestra provincia y esta es una ruta nacional. En ese acceso hay un cartel de pare. ¿Qué significa pare? Pare es lo mismo que un semáforo rojo. Pare es pare. Mire a ambos lados, si no viene nadie, siga. Bueno, pero como no respetan este cartel de pare, el municipio, en su desesperación, pone esto, prudencia. Y acá hay otro que dice lo mismo, prudencia. Y prudencia no sabemos qué es, porque prudencia depende de cada uno. Es más, depende del momento en el que yo veo el cartel. Hay días que me siento más prudente, que me siento más cuidadosa, y hay días que me siento más temeraria o que estoy muy apurada y no tengo ganas de tener prudencia. Esto no es claro, esto no es nada, esto no se sabe qué es, esto es clarísimo. Aparte de que está en la ley, y que sería importante que todos nos rijamos por el mismo código de señalamiento, es muy claro, pare es pare. O esto, por ejemplo, en lugar de poner una placa redonda, blanca, con borde rojo y un número 40, que significa velocidad máxima 40 kilómetros por hora, pongo este cartel, que además de que es muy largo y que es muy impactante, porque si lo pude leer manejando, cosa dificilísima, si vengo rápido seguro que no lo terminé de leer, pero si lo pude leer por lo menos me tuve que quedar impactado. Pero aparte de impactante,
es contradictorio, porque yo estoy diciendo en los focos no sobran los niños, pero más allá por ahí sí, o en los focos no sobran los niños, pero sí sobran los viejos, o sí sobran los perros, o qué. O sea, ¿qué clase de mensaje es este? Pero esto pasa porque con un cartel de esos redondos y un número 40 dentro, no logramos que nadie baje la velocidad. Entonces, apelamos a la sensibilidad, a las emociones, porque no podemos hacer que se cumplan las normas. Lo que proponemos en esto es un cambio de actitud. Fundamentalmente hay que tener un cambio de actitud, porque nosotros nos pasamos muchas horas hablando del tránsito. En general, cada uno que llega a su trabajo a la mañana tiene una anécdota para contar. Y podríamos hablar todo el día y toda la noche de anécdotas. Y seguramente cada uno de los que mencione algo va a tener razón. Pero acá, igual que en el adelantamiento, no se trata de tener razón. Se trata de pensar, bueno, ¿qué podemos hacer? O sea, podemos vivir en esta, quejándonos de lo mal que manejan todos y viendo las fallas de todos los demás. Si yo soy vialidad, veo la falla en educación o veo la falla en los controles. Si yo soy el control, veo la falla en educación o veo la falla en las rutas. Si yo soy el municipio, voy a ver la falla en los usuarios. Y si soy un vecino, voy a ver la falla del municipio. Y siempre veo la falla de los otros. Siempre tengo la mirada puesta en esta parte. Y lo que estamos proponiendo es, ¿por qué no en esta? Protesto. O sea, la queja no es lo mismo que la protesta. La queja es frustrante en su esencia, porque no me permite ver una salida a la situación de conflicto. El conflicto es tan complejo que yo me puedo quejar todo el día y nunca voy a encontrar qué hacer, nunca voy a encontrar la solución. Entonces, la queja no me conduce a nada, y la protesta sí. Yo, a partir de la protesta, puedo hacer una reflexión, puedo hacer una autocrítica, es decir, ¿y yo qué estoy haciendo en esto? ¿Y yo cómo me comporto? ¿Y yo cómo me conduzco? Como ciudadano, como habitante, pero también yo formo parte de una comunidad, como padre de familia, como hermano mayor, como docente, en el caso de los que somos docentes, o como, acá veo que hay mucha gente de los municipios, mucha gente de la policía, inspectores, como representante de una entidad que está absolutamente ligada a la seguridad vial. Yo, por ejemplo, ahora estoy dando charlas para nuestros agentes viales, porque digo, muchachos, nosotros tenemos que dar el ejemplo. No podemos estar, en realidad no deberíamos estar ni siquiera cuando estamos con nuestra movilidad particular, pero cuando estamos con la movilidad oficial, tenemos que ocupar un lugar de liderazgo en esto. ¿Cómo Vialidad Nacional va a estar cometiendo infracciones de tránsito o peor, haciendo uso de su lugar de privilegio por tener un logo para estacionar mal o para salvarse de una multa? No, al contrario, nuestro lugar no es de privilegio, nuestro lugar es de mucha responsabilidad, porque toda la gente nos está mirando. ¿Y cómo le voy a pedir yo a un ciudadano común que haga algo si yo no lo hago? No me da la cara, no me da la cara. Entonces, como personas, como miembros de una familia, nuestros hijos nos están mirando y van a aprender lo que nosotros hagamos, es lo que van a hacer ellos después. Y como miembros de una entidad, ya sea municipal, nacional, judicial, poder legislativo, es decir, todos los poderes de los distintos estamentos del gobierno tienen alguna injerencia en esta materia. Y proponemos esto, manejo reflexivo, tomémonos el tiempo cuando subimos al auto de pensar qué importante que es la actividad que voy a realizar y qué riesgo puedo estar haciendo correr a los que me rodean o a mí mismo. Así que bueno, no les digo más nada, me gustaría escucharlos a ustedes ahora. Les agradezco, ahí está mi correo electrónico por si
alguno quiere hacerme alguna consulta, yo siempre lo leo, siempre respondo, no, a veces no siempre tan rápido, pero siempre respondo. Y los dejo con esta pregunta, y voy a... Sí, vos levantaste. Bueno, son varios puntos, pero uno de los, así como marcó el tema de las circulaciones rotondas, me gustaría que me informe sobre cuál es el uso debido de balizas y conos. ¿En el señalamiento transitorio o de las personas o en el tránsito Particular? particular? Un caso, viento, se llevó el cartel, al otro día vino una empresa, planta los conos, cortó la calle para poner un cartel. ¿Se puede? Si están bien puestos, se puede. Ahí está, ¿cuál es el bien puesto? Bueno, el señalamiento transitorio es toda una asignatura, no es algo que por ahí pueda explicarlo en un ratito. Y depende mucho del tamaño de la calzada, cuánto espacio deje libre, cuánto espacio voy a ocupar o voy a restringir. Por ejemplo, si yo tengo una calzada de 2 carriles y voy a restringir un carril entero, esos conos tienen que venir en una cuña con un ángulo suficiente como para que un conductor de 500 metros antes ya divise que está pasando algo. Bueno, esto está todo tabulado para las distintas situaciones. Sí. El uso de máquinas viales Sí. y agrarias en zonas, digamos, urbanas. Por ejemplo, a un auto se le exige que tenga el paragolpe, que bla, 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 bla. Viene un tractor enganchado con un carro, levantando escombros de la municipalidad y... Bueno, cada vehículo, acá hay muchos inspectores municipales, ¿no? Cada vehículo debe circular de una determinada manera. Teóricamente, hay vehículos que no deberían circular. Una camioneta que esté en condiciones, que no tiene la versión obligatoria, porque está circulando con 2 carros acoplados, no debería circular. Pero bueno, ahí hay una autoridad de aplicación que hay gaseosa tránsito fuera que tome. general, Hay gaseosa fuera que tome. todo lo que es el control está Hay puesto gaseosa fuera que tome. en un organismo, o la policía de la provincia o los juzgados municipales. Espera, vamos a dejar a otro. Por supuesto, bueno, yo ya ofrecí una capacitación para docentes, inclusive al Ministerio de Educación. Lo que yo les propongo a los docentes, porque no se está pudiendo articular con el Ministerio, por distintos motivos, mucho por ahí tiene que ver con la burocracia simplemente, es que los docentes le pidan al Ministerio capacitación en materia de seguridad vial. Está ofrecida, es más, se la pueden pedir y pueden decirle que ya vinieron a ofrecerla, y si alguna escuela puede organizar a sus docentes para estar toda una mañana y recibir una capacitación, yo también me ofrezco a ir a darla. Ojo, en una mañana lo que podemos hacer es promover un cambio de mirada y hablar de ciertas normas de tránsito, pero sobre todo lo que promovemos en una mañana es una manera diferente de abordar el problema. No vamos a aprender seguridad vial en una mañana, pero sí creo que se puede, por lo menos como un disparador y como un, digamos, cederle la posta a los docentes, porque siempre en todas las escuelas hay 2 o 3 docentes que les interesa el tema. Y si esto hay que darlo en forma transversal, ¿no?, a través de las distintas materias, lo que está sucediendo en la mayoría de las escuelas es que la mayoría de las materias no saben qué dar. Y esta es una materia, es un tema tan amplio que se puede dar en historia, en geografía, en matemática, en física, en lengua, en dibujo, en educación física, y bueno, justamente sobre eso trabajo yo en los talleres para darles ideas para desarrollar en el aula. Si alguna escuela en particular lo quiere hacer y no logra que el ministerio le dé respuesta, me mandan un correo y yo les digo cómo lo armamos. Lo que tienen que asegurarse es que estén los docentes, porque me han llamado de escuelas en donde después había 4. O sea, sí, a todos nos interesa, pero se ve que
a todos no nos interesa porque había muy poco. Sí, bueno. ¿Por qué motos sí, cuatriciclos no? No, yo sobre eso podemos hablar, yo no sé, porque no lo dispuse, tiene que ver, creo, con la manera de direccionar, la dirección en el caso de los cuatriciclos. Si bien es cierto que el cuatriciclo pareciera ser más seguro porque tiene 4 ruedas y el de 2 ruedas siempre tiene menor estabilidad, me parece que tiene que ver con la dificultad en la dirección. Pero la verdad es que yo sobre este tema no soy especialista y bueno, son temas que por ahí me parece que no quiero dar una respuesta que no sea la apropiada. Última de mi parte. Bueno. ¿Quién diseña los accesos a los pueblos, ciudades, zonas urbanas? Y bueno, depende. Si llega a una ruta nacional, seguramente Vialidad Nacional, en algunos casos junto con el municipio, a veces Vialidad Provincial interviene porque tiene propuestas como acá, creo que la Avenida San Martín o la última obra que se hizo sobre el acceso oeste. Bueno, esa es una obra de Vialidad Provincial. Me uno un poquito a la pregunta que es el tema de las balizas. Me gustaría saber para qué realmente son las balizas. Las balizas que lleva cada auto, las particulares, sí, porque si usted tiene un inconveniente en el medio de la ruta... Nos referimos a las únicamente cuando hay detención en la calzada. Yo pregunto porque en el pueblo cualquiera quiere estacionar en cualquier lado, mal estaciona, también se utilizan las balizas. Claro, Es como como que que me disculpa, la baliza me disculpa. se da la posibilidad. Sí, bueno, insisto, es un tema municipal. Por eso esto es un tema complejo, porque no se puede abordar desde el punto de vista técnico sin tener en cuenta todas las otras connotaciones. Cuando un municipio sale a hacer controles de distintas cosas, pongámosle de casco, no puede salir y hacer controles y nada más. Porque hacer controles de casco me obliga a darle a mucha gente otra opción de circular. Si esa mamá tiene 3 hijos y los tiene que llevar a la escuela, y no tiene otro vehículo, y no tiene otra escuela más cerca, tiene que circular de alguna forma. Entonces es un compromiso muy grande también el de ponerme a controlar. Porque muchas veces, y ha pasado en algunos municipios, que le exigen al municipio que dé alguna otra solución. Y por ejemplo han puesto, yo no sé si acá en Villa Ángela no se consideró de poner un transporte escolar financiado o subsidiado por la municipalidad, ¿no? Sí, el colectivo urbano. Bueno, sí. Fíjense, muchas de estas medidas surgen porque dicen, bueno, yo tengo que controlar, pero tengo que darles otras opciones. Y obviamente si el boleto de colectivo sale 3 pesos, es imposible que una familia humilde pague todo lo que tiene que pagar para llevar a los hijos a la escuela. Entonces, forma parte de un análisis integral, tener las escuelas cerca de los barrios, y exigir eso, y para eso también tengo que exigir que las escuelas tengan todas niveles similares, porque si las escuelas del centro son mejores y las de los barrios son peores, todos quieren ir a la escuela del centro. Entonces, toda esa cantidad de desplazamientos que se suman hacen que el transporte sea mucho más complicado. Por ejemplo, yo digo que en ciudades como esta, y como Sespeña, hasta, y también en Resistencia, estamos en ciudades llanas, con calles anchas, veredas anchas, con buen clima, nosotros tendríamos que favorecer mucho más el tránsito de bicicletas. Podríamos tener bicisendas y podríamos tener otras medidas. Por ejemplo, a los chicos que vienen con bicicleta a la escuela, les doy un lugar donde estacionar la bicicleta. Me aseguro de que, por ejemplo, dar créditos o financiar la compra de bicicletas, regalar ojos de gato, regalar cascos de ciclistas, no sé, un montón, o sea, eso es política de Estado, cuando abordo el tema en toda su complejidad, no simplemente parándome a hacerle multa al que no tiene casco, porque de esa manera la gente, el ciudadano común que dice, esto es lo que quieren es recaudar, y a veces parece,
Y no hay problema de que recauden, de algo hay que vivir, digamos, pero, y además no solo de algo hay que vivir. Yo creo que la seguridad vial la tiene que financiar el infractor, no la tenemos que pagar todos. Entonces, no me parece mal que se cobre multa al infractor. Si hay alguien que tiene que pagar esto, es el infractor. ¿Por qué tenemos que pagar todos? Pero, también es cierto, por ejemplo, con los controles de velocidad en ruta, estas cosas que están pasando también, que uno sí se da cuenta que el ánimo es exclusivamente recaudatorio. Porque en ese mismo pueblo donde están controlando velocidad en ruta, hay un montón de cosas que pasan en el pueblo, adentro, y nadie controla nada. Pero todos se ponen a controlar que no circulen a más de 60 por la ruta nacional. O sea que ahí es donde mostramos la hilacha, ¿no? De que sí, es cierto que queremos recaudar. No nos interesa tanto la seguridad vial, sino que por ahí nos interesa más o tener alguna manera de recaudar. Bueno. A partir del 2008, con la ley esta que creó la Agencia Nacional, se vislumbró como una política de Estado. Yo ahora tengo dudas, pero tenemos muchas armas nosotros en la mano, la comunidad, la sociedad tiene muchas armas. Estamos con esto y exijámosle a nuestras autoridades, exijámosle a nuestros municipios que den el registro de conducir como corresponde, exijámosle a nuestra policía que controle como corresponde. Ese trabajo que hacen padres en ruta, por ejemplo, realmente es tan loable. Yo me doy cuenta que hay mucha gente de la sociedad que los critica, pero es tan loable porque ellos son la presión. Y yo lo hablé con la doctora Grillo cuando empezaron con Padres en la Ruta en Resistencia. Le dije, ustedes no van a creer que la seguridad vial se termina con el control de la alcoholemia en la Sarmiento, ¿no? No. Se terminaron los accidentes en la Sarmiento, pero tenemos el mismo número de accidentes en la provincia. Es decir, no, claro, entonces ahí lo que le pedí es, ustedes son el factor de expresión para nosotros, para el Estado, para que nosotros cumplamos lo que tenemos que cumplir. No dejen de hacerlo. Ojalá haya más organizaciones que nos presionen a los miembros del Estado para que nuestro sueldo tenga sentido. O sea, ¿qué es lo mejor de trabajar en el Estado? Veo que hay muchos que trabajan en el Estado. Lo mejor de trabajar en el Estado no es cobrar un sueldo todos los meses seguro. Eso es muy bueno, es muy bueno. Pero ese es un privilegio que tenemos. Y además tenemos otro privilegio, que es que nuestro trabajo diario tiene un sentido, una proyección social. Nosotros estamos trabajando para mejorar la calidad de vida de la gente que vive al lado nuestro. Y eso tiene un valor extraordinario. No es lo mismo levantarse todos los días para vender, qué sé yo, tornillos o galletitas. No tengo nada contra un vendedor, pero trabajar para mejorar la vida de nuestros ciudadanos, de nuestros vecinos, es un trabajo que realmente de mucho privilegio. O sea, el privilegio no es solamente cobrar un sueldo. Y eso lo tenemos los docentes, los tenemos los que trabajamos en vialidad, los que trabajan en la policía, los que trabajan en el municipio, en el poder legislativo, en el poder judicial. Todos los que trabajamos en el Estado tenemos esa suerte y también esa responsabilidad. ¿Tengo que terminar? Sí. Pero quiero ver si alguien quiere decir algo más, porque a mí me gustaría redondear nada más. 2 minutos. No, sí, o sea, dada la hora, lo que quiero decir es agradecer a todos por asistir y valorar realmente el esfuerzo, ¿no es cierto?, de Fundación de organizar esa charla, el esfuerzo de la ingeniera de haber venido. Yo doy por finalizada la charla, nadie se tiene que ir, pero bueno, dada la hora, seguramente por compromiso de familia o lo que sea, más de uno se tendrá que ir, pero la charla sigue. Claudio quiere decir algo también y después seguimos. Ingeniera. Sí. No. Bueno, en primer lugar, en nombre de Padres en Ruta, quiero agradecer a la ingeniera Adriana Garrido por tener
esto de poder venir a Villa Ángela y explicarnos todo esto. Y en segundo lugar, agradecerle también a todos ustedes, porque siempre decimos desde Padre en Ruta que el tránsito es problema de todos. No es solamente de los inspectores, ni de la intendencia, ni del policía, sino de cada uno de nosotros los que salimos a la calle y tenemos que respetarnos con el otro. Entonces, muchísimas gracias a todos los que vinieron, a los que se tuvieron que ir por distintas cosas, pero muchas gracias por venir y participar de este evento. Gracias también a Fundación OSDE, que fue quien organizó la avenida de la ingeniera, y bueno, nosotros simplemente fuimos colaboradores de ello para que esto se pueda hacer. Muchísimas gracias a todos. Bueno, no sé si a mí me gustaría darle un cierre a la charla. Me gustaría escuchar por ahí, veo que hay gente que asiente, que da la sensación que coincide, pero desde el lugar de cada uno acá. No es mucho lo que voy a decir, pero yo soy inspector de tránsito y soy parte de Padres en Ruta. Y desde mi lugar, que escucho mucho que dicen, ¿qué van a hacer Padres en Ruta? Si no van a cambiar la mentalidad de todos. No van a cambiar la mentalidad de todos. Pero con que una persona cambie su manera de pensar, para mí es un placer. Yo que estoy en la calle y que tengo muchas personas que discuten o directamente se quejan, para mí me da placer cuando una persona me dice gracias y cambia la manera de pensar. Eso es. Bueno, muchas gracias. No dejemos hablar a todos. No, a las 3 de la mañana se queda. ¿A qué está? ¿No? Entonces, Buenas noches. Yo quisiera agradecer a la ingeniera y me parece muy buena la idea de trabajar con los docentes en la formación y que esa formación implique un trabajo en red, que no recaiga solamente en el docente, sino que realmente se trabaje con las otras instituciones, de manera conjunta ya desde la capacitación. Bueno, muchas gracias por esta intervención, porque realmente eso es lo que nosotros estamos sugiriendo al Ministerio. Inclusive estamos pidiendo que desde la formación se trabaje en esta área. Todos los temas que tienen que dar los docentes de forma transversal, ¿no? Educación sexual integral, el tema del cuidado ambiental y el tema de la seguridad vial, se transforman en engorros para el docente porque no saben cómo abordarlo. Y es lógico que no sepa, porque en realidad no lo recibió en su formación. Entonces, no solamente trabajar en red, sino también trabajar desde la formación de los docentes. Yo insisto, nuestro mayor poder está en nuestras instituciones. Y si bien no todas las instituciones funcionan como uno desearía, incluida la mía, ¿no? Esto tengo que hago mi propia reflexión. Nuestro poder está en exigirles. Yo quiero decirles que yo estuve en una reunión en el Ministerio de Educación con todas las supervisoras regionales y ellas escucharon a la gente de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Se habló de lo que quiere hacer el Ministerio en materia del abordaje en forma transversal de la seguridad vial. En esa reunión yo volví a ofrecerles los talleres para docentes, así que capaz que necesitan un empujoncito del lado de los docentes también para acelerar un poco la gestión.